este momento. Muy bien, pues iniciamos, como siempre, iniciamos estas sesiones con las oraciones del día en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga nuestro reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Para cada día nuestro. Como también nosotros perdonamos a nuestros que caen en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Santa María de Guadalupe, Reina de México, conserva nuestra fe y salva nuestra patria. Virgen Santísima de Guadalupe, defiende y salva a tus niños mexicanos. Mm, Bien, déjenme ver. Mm, Tenemos aquí, nos mandan saludos de Florida. Muchísimos saludos a todas las personas. Bueno, pues esta sesión es un poco distinta a las que hemos tenido en México Guadalupano y pueden ver las anteriores en la página de YouTube que se intitula México Guadalupano. Ahí están todas las sesiones que tenían que ver con cosas más devocionales, algunas de nuestra asociación, algunas que tienen que ver con la preparación para las fiestas de la Virgen de Guadalupe, la devoción en los niños y jóvenes, etcétera. Pero esta, vamos a decir que ya tomamos un tema que no tiene que ver con estas participaciones humanas, con estas actividades, sino con un tema trascendente que es defender a la Virgen de los muchos ataques que pueden existir, principalmente lo que tiene que ver con la historicidad de las apariciones, ¿no? Que es de donde encontramos, de donde se ha podido analizar y encontrar que es el punto central de ataque y del cual surgen muchas versiones que son finalmente ofensas contra la Virgen y que desde luego, pues los guadalupanos nos tenemos que sentir comprometidos a conocer y a defender. Esta sesión, déjenme comentarles, no vamos a profundizar porque no nos da el tiempo y porque no es el objetivo. El objetivo, como lo ven aquí, es la introducción, saber de qué vamos a estar hablando con otras personas, desde luego más conocedoras, más capacitadas, expertas en estos temas, que han podido profundizar y que nos van a, en este sentido, aclarar ya las dudas que pudieran existir y a reforzar los conocimientos. Hoy vamos a, al final de la sesión, a hacer un pequeño ejercicio pues de algunas situaciones que ya se dan en casa, en la oficina, en la colonia, en donde se pone en tela de juicio a la Virgen de Guadalupe en cuanto a su historicidad. Pues muy bien, hay que considerar algo muy importante, esto es parte del contexto y que nos va a ayudar a entender sobrenaturalmente esta situación. Nosotros lo consideramos como el duelo y así lo compartimos en los foros parroquiales. Eh, ¿Qué se dice en el Génesis 3:15? Bueno, desde antes de la creación, ahí estaba nuestro Señor Dios, Dios Padre, lanzando estas palabras, le está hablando a la serpiente, le está hablando al demonio, en donde se decanta la historia de la humanidad y de la historia de nuestra religión católica. Va a haber un duelo entre la serpiente y la mujer. ¿Quién es la mujer? Pues la Santísima Virgen. Pero vamos a darle lectura. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Ella te aplastará la cabeza cuando tú le asedies el carcañal, que es un huesito que tenemos ahí en el tobillo. Ahí está desde siempre anticipado, cantado, ya se avisoraba este duelo por toda la eternidad entre la Virgen Santísima y Satanás. ¿Por qué esto es importante? Bueno, pues primero porque nos tenemos, cada uno tendría que preguntarse, pues, de quién somos descendientes, ¿no? Desde luego que todos de la mujer, de la Santísima Virgen. Pero en México esto no solo se confirma, sino que toma una relevancia especial. En México, antes de las apariciones de la Santísima Virgen, um, perdón, vamos a, tenemos por ahí un ruidito en la sesión, vamos.
Les pido por favor que apaguen sus micrófonos para no distraernos, por favor, y recuerden que esta sesión se está grabando. Bien, ¿qué pasaba en México antes de las apariciones de la Santísima Virgen de Guadalupe? Pues bueno, a decir de los frailes, a decir de los misioneros, pues era tierra del demonio. Lo que pasaba, lo que acontecía, eran sucesos satánicos. Y bueno, pues esto no nos extraña, ¿verdad? ¿Quién estará más contento con ver a las criaturas desmembrándose, peleándose, sacrificándose, confundidas, matándose entre sí, haciendo estos sacrificios antihumanos y todo tanto desorden moral que existía, la poligamia, la idolatría, en fin, pues nosotros que somos católicos entendemos que no era tierra de Dios, no existía la providencia ni mm, no había inspiración divina y que por tanto pues todo era un festival para Satanás, ¿no? Pero llega la Santísima Virgen y con autoridad, tal como le anticipó Dios desde el inicio de la historia del mundo y de la humanidad, le aplasta la cabeza con autoridad y le arranca ese reino que había construido de destrucción, de sangre, de muerte, de destrucción, y entonces lo convierte en una tierra de amor, en una tierra de paz, en una tierra de familia, en una tierra de monogamia, en una tierra de fe, ¿no? Tanto en México y esto se comparte, se transmite a toda la tierra de América. De ahí que la devoción de la Virgen de Guadalupe se ha extendido, porque desde hace casi 500 años su trascendencia marcó el devenir de la historia del continente americano. Entonces se confirma este duelo y toma relevancia. Ahora consideremos, amigos, que la Virgen de Guadalupe es la advocación, es una advocación mundial. Nosotros de repente queremos localizarla mucho, tenerla muy presente en México y porque aquí está, desde luego, pero la tienen presente en todo el mundo. Para algunos incluso es la Virgen del Apocalipsis, ¿no? Apocalipsis 12, una mujer revestida del sol. Sin embargo, la Virgen de Guadalupe es la advocación que más ataques tiene. ¿Sí? ¿Cuándo hemos escuchado algún juicio en contra de alguna otra aparición o de alguna otra advocación? No pasa, no hay. Y entonces, de una manera sobrenatural, podemos entender esto porque Satanás, pues desde luego que también ha inspirado. Y en ese odio, en ese encono con la Virgen, de haberle arrebatado lo que era un festín de sangre para él, pues desde luego que también ha inspirado, ¿verdad? Es todas estas versiones y teorías, hipótesis que siempre están atacando a la Virgen de Guadalupe. Pero la Virgen de Guadalupe también es la advocación, es la aparición que más documentación tiene como para defenderse, la que más ha dejado pruebas, la que más, en donde más existen argumentos históricos para confirmar la veracidad de sus apariciones. Entonces, por un lado tenemos a los enemigos trabajando por desmembrar, así como pasaba con los aztecas y los pueblos indígenas, de desmembrar, pero espiritualmente a nuestro país, creyendo que la Virgen de Guadalupe es una cosa y otra y no lo que finalmente es, que es la Santísima Madre, que es la Madre del verdadero Dios por quien se vive, que es la gran evangelizadora y que esta patria se debe a ella. Muy bien. Guadalupanos y guadalupanismo. ¿Qué es un guadalupano? Pues es el que le tiene devoción a la Santísima Virgen de Guadalupe. Y el guadalupanismo, pues es esta expresión personal y colectiva, privada y pública, de la devoción a la Santísima Virgen de Guadalupe. Pero no podemos, y creo que nadie podría hacerlo, no podemos tipificar ni calificar a un guadalupano o al guadalupanismo. No podemos decir que alguien es más o menos guadalupano, que alguien es mejor o peor devoto de la Virgen. No podemos. No podemos por una cuestión de justicia humana, pero también por una situación de justicia católica, ¿no? De enseñanza católica. No nos está permitido juzgar eso. Y finalmente, el devoto guadalupano
solamente ha de ser juzgado por Dios, que finalmente es el que conoce las intenciones. ¿De qué le servirá a una persona que se dice devota de la Virgen de Guadalupe hacer grandes cosas si no ha sido un buen católico, si no ha sido una buena persona, o si ha utilizado el nombre de la Virgen para otros fines? Entonces, aparentemente podremos hablar de un católico y calificarlo positivamente, pero ni siquiera eso nos está permitido, porque esa es tarea de Dios, tarea de Dios. El único responsable con la autoridad es Dios, y bueno, pues en este caso la Santísima Virgen, que desde el cielo y desde la eternidad consideran los esfuerzos que cada quien haga. ¿Qué alentamos en la asociación? En este caso, en la Asociación México Guadalupano, pues nunca hemos hecho alguna manifestación de que alguien sea malo o bueno en cuanto a su devoción al catolicismo, en cuanto a su devoción a la Virgen de Guadalupe. Nunca hemos señalado a un mal guadalupano, ni tampoco a un buen guadalupano, porque, insisto, no está en nuestras potencias, en nuestras facultades. Pero alentamos a la acción, a la participación, a llevar a la Virgen de Guadalupe, tomando el ejemplo de Juan Diego, que finalmente en otras sesiones hemos hablado de esta misión juandieguina. Recordemos que la Virgen le dice, no estoy yo aquí que soy tu madre, no estás bajo mi sombra, y todas estas cosas que muchas veces le decimos nosotros a la Virgen ante nuestras necesidades. Pero se nos olvida que la Virgen también le dijo, es preciso que seas tú, anda y haz lo que esté de tu parte. Juan Diego, pues, de una manera muy sincera y muy humilde, pues le decía, Virgencita, pues es que hay otros. Me mandas a un lugar por donde no ando y no paro. Busca a otro. La Virgen le dice, sí, pues sí, tengo muchos servidores de quienes valerme, es verdad, pero es preciso que seas tú. Ese ha sido el punto central de la motivación para fomentar el guadalupanismo, la devoción a la Santísima Virgen de cara a este 500 aniversario. Es decir, que el guadalupano no es que procure ser mejor o peor guadalupano, o que sea mejor o peor guadalupano si hace o no hace, pero que sienta en su corazón ese llamado hacer lo que está de su parte. Así sea llevar la devoción con los niños en la catequesis, así sea convencer a un compañero en la oficina, así sea que el Santo Rosario se reza en familia con ganas de honrar o con deseos de honrar a la Santísima Virgen. A eso siempre se ha alentado. Pero insisto, y que quede muy claro, no somos nadie para calificar a un buen o mal guadalupano. Sin embargo, en donde sí podemos hacer no un señalamiento, pero sí marcar las diferencias que existen cuando existe un error de, eh, en la concepción de la Virgen de Guadalupe, cuando no se conoce o cuando se utiliza la Virgen de Guadalupe de mala forma o cuando se ataca. Ahí no podemos cerrar los ojos y quedarnos con un juicio, vamos a decir, muy débil, porque la Virgen está siendo atacada y el guadalupano tiene que defenderla, está en sus convicciones, en sus compromisos, el no dejar que la Virgen de Guadalupe sea atacada o que el guadalupanismo crezca, sería vamos a decir, sería mm, incongruente que estemos trabajando por el guadalupanismo y hagamos menos los ataques a la Virgen. Entonces, en ese sentido, ya nos empezamos a meter al tema. Muy bien, compartimos en la mañana esta diapositiva. En algunos casos tuvo como buenos, vamos a decir, se aceptó bien, en otros vino como el juicio, porque parecería que estábamos eh, calificando a los guadalupanos, y esa es la diapositiva anterior. Ya quedamos claros que no se está procurando eso. Pero a los que no son guadalupanos o a los que han utilizado a la Virgen de Guadalupe voluntaria o involuntariamente para algo negativo, ahí sí tenemos una situación que es importante. Vamos a, perdón, voy a tener que apagar los micrófonos. Me, les encargo, por favor, porque, insisto, se está grabando la sesión y bueno, pues sería un poquito molesto para los que están viendo esto que tengamos que estar viendo o apagando o pidiendo que se apaguen los micrófonos constantemente. Muy bien, regresamos al tema.
Hablábamos de esta diapositiva en donde ya vemos algunas versiones de pseudo guadalupanismo y que es importante tenerlas claras. ¿Por qué es importante? No por señalar, no por conocerlas, sino porque ahí es en donde tenemos que trabajar. Bueno, algunos de estos sectores, ¿verdad? Y esto pues a lo mejor ha generado dudas porque nunca lo habíamos visto tipificado, nunca le habíamos dado nombre a estas posturas guadalupanas y algunas anti-guadalupanas, ¿no? O guadalupanas entre comillas. Vamos a iniciar por estas de la derecha. Los guadalupanos culturales pasa en diferentes sectores de la sociedad que no existe una descalificación de la Virgen de Guadalupe y se consideran estas personas, pues guadalupanos, no tienen ninguna mala voluntad, pero solo valoran a la Virgen de Guadalupe por su valor cultural, ¿sí? La Virgen de Guadalupe es, al final de cuentas, para estas personas, un elemento mexicano, un elemento de nuestra patria, de nuestra cultura, y bueno, pues de ahí que haya tantas expresiones artísticas y culturales en torno a la Virgen de Guadalupe, pero se han olvidado de quién es la Virgen de Guadalupe o les ha faltado conocer, ¿no? Que es la Madre de Dios. Entonces, pues la Virgen de Guadalupe, desde luego que estará muy complacida con todas las expresiones culturales o con esta valoración cultural, pero siempre y cuando no se le deje lo más importante que es como ella se presenta, la Madre del verdadero Dios por quien se vive. Y bueno, pues esto tiene todavía un poco más de relevancia si consideramos que muchas de estas personas de estos guadalupanos culturales que solo valoran a la Virgen en el tema cultural, pues muchas veces son pues anticristianos o están señalando situaciones de la iglesia o de los sacerdotes y todo en este sentido un poco racional que lo vamos a ver pues casi presente en todas estas posturas, ¿no? Entonces, esto termina siendo pues un ataque a lo mejor muy entrevelado, muy maquillado, pero no deja de ser ataque y es algo por lo que tenemos que trabajar. Qué bueno que se valore a la Virgen, qué bueno que esté ahí esta consideración a la Virgen de Guadalupe, pero la Virgen de Guadalupe no es un elemento patrio, no es el mariachi, no es el tequila, es la madre del verdadero Dios por quien se vive y allí es en donde tenemos que tratar de fomentar la devoción a la Virgen de Guadalupe. Habría que preguntarles qué consideran ellos acerca de las apariciones y en muchos casos nos vamos a dar cuenta que tal vez son de estos guadalupanos antiaparicionistas y se empiezan a hacer como híbridos de posturas. Por una parte lo cultural, pero por otra parte no las apariciones, por otra parte otras cosas, y entonces se van perdiendo de la devoción de la Virgen de Guadalupe, de lo que sí podemos considerar como un guadalupano auténtico, que es el devoto, el que ama, el que conoce, el que ve por la Virgen de Guadalupe. Tenemos otros que son los indigenistas. Bueno, estos tienen mucha valoración por el tema de la Virgen de Guadalupe, pero consideran que su aparición, si así lo consideran, si así lo creen en las apariciones, fue solo y exclusivamente para los indígenas. La Virgen de Guadalupe es muy clara en sus palabras. Para todos los moradores de esta tierra, para todos los que me visiten, está para oír los lamentos de todos. No habló exclusivamente para los indígenas o solamente para los aztecas, no. Y de hecho, de los primeros milagros que se conocen de la Virgen de Guadalupe, también existen grandes milagros hechos a los españoles. Entonces, considerar a la Virgen de Guadalupe como tanto gráficamente como su aparición o su trascendencia, solamente en el mundo indígena o con esta visión indígena, finalmente termina siendo también una ofensa, una falta a la verdad. Y por eso, pues no los podríamos considerar unos guadalupanos auténticos. Están acomodando la veracidad de las apariciones y la trascendencia de la Virgen a una cuestión cultural y a una cuestión racial. Entonces, es muy importante, y lo mismo podría pasar si solamente los mexicanos la consideramos como una virgen mexicana, cuando ella se presentó para todo el mundo, que aquí sí haya aparecido, sí, que esté en el Tepeyac, en la Ciudad de México, sí, pero es para todo el mundo, para todo el continente, y no nos podemos adueñar de ella porque ella precisamente dijo lo contrario.
Esto es parte de conocer a la Virgen. Aquí podemos considerar que tal vez no hay mala intención o no hay un afán de atacar a la Virgen. Sin embargo, se le falta el respeto. Por eso no los ponemos como antiguadalupanos, que sí son los que atacan a la Virgen. Ojo con la siguiente, porque de aquí es en donde nos hemos encontrado con mucha tristeza algunos amigos o algunos, pues sí, algunos católicos incluso que podemos considerar ejemplares, ¿no? Muy buenos católicos, pero son estos guadalupanos providencialistas. ¿Qué dicen ellos? Bueno, pues ya hay una influencia en ellos, ya hay mm, una consideración de la razón que ya choca con la verdad de las apariciones. Ya hay un racionalismo por encima incluso de lo providencial que ellos dicen. O sea, se han buscado o han encontrado justificación en la providencia de Dios para validar su teoría, su hipótesis racionalista de que la Virgen no se apareció, pero fue por gracia de Dios que se extendió la devoción y que la Virgen evangelizó. Entonces, haz de cuenta que ellos te dicen que sí a todo. Sí, la Virgen es la evangelizadora, es la madre de la patria, fue la que nos forjó la patria, la que nos dio la paz social, es la que nos hizo, la que nos presentó la verdadera religión, nos debemos a ella, nuestra fe, pero no consideran que se haya aparecido y tapan todo eso, maquillan todo eso con la providencia de Dios. ¿Qué sucede? Que limitan la providencia de Dios. O sea, ellos no es que se digan providencialistas, es un término con el cual lo podemos identificar. Pero la providencia de Dios nomás alcanza para que haya sucedido eso. O sea, le quitan toda la facultad de la omnipotencia a Dios como para que haya sucedido lo que sucedió, que son sus apariciones, que es su estampación, que es esta historia magnífica y hermosa que nos regala en Guadalupe. Eso, para eso ya no alcanza la providencia de Dios, para estos providencialistas. ¿Qué dicen ellos? Pues que no saben quién la pintó, que no se apareció, que no existió Juan Diego, que la trajeron los españoles, cualquiera de estas, porque no se ponen de acuerdo, pero que la trascendencia de la Virgen de Guadalupe es providencia de Dios. Pues claro que es providencia de Dios, pero con eso validan, refuerzan su racionalismo, se quedan contentos con su razón y entonces para ellos tiene sentido la trascendencia de la Virgen de Guadalupe solamente por la providencia de Dios. Esto no solo es una ofensa a la Virgen de Guadalupe, sino también a Dios nuestro Señor, ¿no? Porque ya lo decimos, están limitando la providencia de Dios. Y es triste, o más triste en ellos, porque muchos de ellos son buenas personas y buenos católicos, pero que no se han esforzado en buscar la veracidad de los hechos. Se quedaron con esa teoría que a lo mejor escucharon, ojalá y no fuera así, ¿verdad? Pero a lo mejor de algún sacerdote o de algún amigo, de algún historiador, de algún algo, pero no se pusieron a investigar. Y esto es complicado. Ayer pensaba cómo poderlo ejemplificar y se me ocurrió algo que creo que puede ser muy fácil de entender. Imaginemos que llega una persona a mí y me dice, oye, es que esa señora a la que tú le llamas mamá no es tu mamá, es que te adoptaron. Y entonces yo digo, ah, bueno, pues suena lógico, igual ni nos parecemos tanto, a mi razón le suena lógico y está bien. Entonces la considero mi mamá y veo, gracias a Dios que me dio esta mamá, pero no me cabe en la razón que yo sea su hijo, natural, biológicamente. Y ya, me quedo con eso. Así es de grave. Porque entonces, pues uno podría decir, oye, ¿cómo que no es tu mamá? Pues pregúntale que te demuestre, no sé, en el acta de nacimiento, una prueba de ADN. Y yo me quedaría, no, es que por la providencia de Dios me la dejó como mamá, pero no estoy seguro de que haya sido su hijo y pues está bien, soy adoptado y le digo mamá por providencia de Dios. Así de grave, así de irracional, ¿no? Esos que son racionalistas, así de irracional. Entonces, tienes dudas de esta situación, ¿para qué haces un puente con la providencia de Dios? Bueno, llega a los hechos y más en la Virgen de Guadalupe que existen todos los documentos. Por eso es grave esto, porque si fueran honestos en su búsqueda de la verdad, encontrarían que la Virgen de Guadalupe se apareció y entonces ¿para qué le andas midiendo? Ya eres guadalupano, ya eres católico, ya crees en la providencia de Dios y están todos los datos para darte cuenta que las apariciones son reales, que así fue, pues entonces te estás faltando a ti mismo, ¿no?
sí, estos guadalupanos providencialistas. Los guadalupanos no católicos, esto tal vez sea de lo más conocido, ¿no? Y es grave, no nos vamos a enfocar mucho en eso, pero pues de quiénes hablamos, pues de, por ejemplo, los protestantes. Un guadalupano que no es católico no puede ser guadalupano, no puede ser guadalupano, porque ¿quién es la Virgen? La madre del verdadero Dios por quien se vive, del Dios que está en la Iglesia Católica, la madre de Dios Hijo, la hija de Dios Padre, la esposa del Espíritu Santo que nos ha enseñado la Iglesia Católica. No pueden existir guadalupanos fuera de la Iglesia Católica. Es una incongruencia. ¿Y con qué nos encontramos? Con protestantes guadalupanos, con masones guadalupanos, con, ¿qué más? Ateos guadalupanos. ¿Qué pasa ahí? Pues que le han dado un valor que no tiene la Virgen de Guadalupe, ya sea el cultural, ya sea algo que tenga que ver con la suerte, a manera de amuleto, todos estos chamanes y esas cosas que, bueno, con ellos sí podemos hablar de malicia y de perfidia, que utilizan a la Virgen para fines comerciales. Pero de los ateos, los protestantes, los masones, los evangélicos, guadalupanos, no existen. Es una incongruencia. Es la madre de Dios. ¿Quieres ser guadalupano? Pues entonces tendrías que darte cuenta o tendrías que convertirte a la religión católica y desde luego que eso pasó con los indígenas que no tenían claro la fe. La Virgen de Guadalupe los lleva a Dios nuestro Señor y nos lleva a la religión, pero ellos se han quedado, insisto, de una manera, de una falta de respeto grave, nada más con la Virgen de Guadalupe, con un respeto inentendible tal vez, pero en algo que no es la Madre de Dios. Entonces, si a la Virgen de Guadalupe le quitas el que sea la Madre de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, ya no es la Virgen de Guadalupe. Es un elemento bonito, ¿sí? Es un elemento cultural, tal vez, pero no es la Virgen de Guadalupe, por eso no existen. Sí, sí. Les pido por favor que apaguen sus micrófonos. Es que no puedo estar viendo aquí la. Déjenme ver si puedo. No estoy diciendo eso, no vuelvo. Bueno, ya vimos aquí. Espero que ya. No, no era ese, entonces hay otra persona. Bueno, pues le vamos a seguir. Entonces, decíamos, no existen los guadalupanos los guadalupanos que no sean católicos. Para ser guadalupano hay que primero ser católico. Muy bien, están los guadalupanos antiaparicionistas. Estos, pues también existen, son católicos, hay muchos católicos que son antiaparicionistas, que se han dedicado o que han encontrado cierto sustento en sus teorías, pero que no han ido a fondo, ¿sí? Lo mismo que pasa con los providencialistas. Escucharon alguna versión, les pareció un poco más lógico, más racional, y entonces, a- ante cualquier teoría, la Virgen de Guadalupe no existió, ¿sí? Esa es su premisa. Hay varios de estos que pueden ser antiaparicionistas, por eso decíamos, se pueden empezar a hacer como híbridos de las posturas, ¿no? Eh, Aquí voy a hacer una pequeña pausa para, a ver, ¿con cuáles de estos nosotros como guadalupanos sencillos, que no somos historiadores, que no tenemos tantos conocimientos, que podemos prepararnos para conquistar esos corazones que ya tienen algo de guadalupanismo, en donde podemos ejercer nuestra caridad cristiana? ¿En cuáles de ellos? Bueno, con los guadalupanos culturales sí, con los indigenistas también, con los providencialistas más, porque ya tienen algo ahí, ya está la providencia de Dios, nada más hay que dirigirla bien. Con los guadalupanos que no sean católicos, pues tal vez no, pero imagínate el fruto espiritual si, por ejemplo, a un protestante, como ha sucedido, ¿eh? Protestantes que súper convencidos del protestantismo o de su secta, que gracias a la Virgen de Guadalupe se hacen católicos, porque son honestos con la verdad. Y los antiaparicionistas, estos en teoría deberían ser los más fáciles de convencer porque existen todos los documentos, pero muchos de ellos se han empeñado en tener esta teoría y que bueno, pues hay que rezar por ellos, desde luego, ¿verdad? Pero encontramos un grupo que tal vez sea en el que más atención debemos poner, en el que más podemos nosotros hacer algo y en el que probablemente más incidencia haya hacia nosotros. Es decir,
los círculos más cercanos se están llenando de antiguadalupanos ignorantes. Sé que el término se escucha un poquito fuerte, alguien por ahí incluso como que me lo hizo saber así. No es una situación despectiva, pero no encontramos otro término como para poderlos tipificar, ni siquiera definir, ¿eh? Tipificar. A ver, ¿cómo les decimos a estos? ¿A quiénes nos referimos? Pues a esos que se han convertido en detractores de la Virgen de Guadalupe, pero no tienen ningún conocimiento. Y de jóvenes hay un montón, muchos jóvenes hoy en día. Decíamos en algunas pláticas, oigan, ¿no será que estemos ante la primera generación de mexicanos que no se siente orgulloso de ser guadalupanos? Porque en 500 años esto, sí, o sea, siempre ha habido un orgullo por el guadalupanismo. Todos, como dice la canción, para el mexicano ser guadalupano es algo esencial. Bueno, pues yo creo que en las últimas generaciones esto ya peligra, ya es algo, si lo vemos desde un punto de vista real, probablemente ya no. No soy muy joven, tampoco muy viejo, pero yo en mis círculos sociales, con mis amigos, que no son muchos, pero tengo varios, ya no existe este orgullo por lo guadalupano, porque existe una ignorancia voluntaria. Ni siquiera les presenta interés el saber de la Virgen de Guadalupe, como en muchas cosas de la iglesia. Entonces, algunos de ellos, no todos, algunos de ellos, se terminan convirtiendo en antiguadalupanos prácticos ignorantes. Esos que hacen chistecitos en contra de la Virgen de Guadalupe, los que toman su canción y la andan cantando por ahí, los que de repente se mofan o hacen comentarios como, sí, pues es la bola de tontos que se creyeron el cuento de la Virgen de Guadalupe. A ver, ¿con qué argumento? ¿Por qué mencionas eso? ¿Quién es la fuente? ¿Quién te dice eso? Pero resulta que no hay respuesta y su ignorancia es voluntaria, o sea, no les preocupa ni siquiera argumentar. ¿Escucharon alguna vez de algún amigo o en las redes sociales o en algún maestro en las aulas, como pasa en muchas escuelas de gobierno, alguna teoría, alguna hipótesis antiguadalupana y se la creyeron? Y jamás se dieron la tarea, faltando a la verdad, de analizar, de investigar, de conocer más. Son débiles sus argumentos, son eh, tan faltos de fuerza que pareciera que no hay necesidad de discutir porque es aberrante la postura, pero la postura de la ignorancia, ni siquiera la postura antiguadalupana, el no querer conocer y ahí es donde muchas veces vamos a encontrar a jóvenes que ojalá no sean pues nuestros hijos, nuestros parientes, nuestros primos, en donde incluso el tema ya no se puede ni abrir, ni debatir, no les importa, no les interesa. Ahí es en donde tiene que haber más oración por ellos y buscar, pedirle a Dios que nos ilumine para ver de qué manera porque ellos no son, eh, insisto, en algunos casos no son antiguadalupanos, simplemente han querido voluntariamente ser ignorantes. Y hay otros que ya haciendo gala de esta ignorancia, se vuelven antiguadalupanos en cuanto a estas burlas, en cuanto a las mofas, en cuanto a los chistes, eh, en cuanto a juzgar de cierta ineptitud, de ignorancia también, eh, como si estuviéramos ciegos, como si estuviéramos tontos, a todos los que sean guadalupanos. Entonces, no son lo mismo que los otros en donde sí tienen una coincidencia de menos, algún respeto por algo de la Virgen. Acá, de plano, no. De plano no existe. Ahí es en donde hay mucho que trabajar. Esos son los que pues los hemos conceptualizado así, como los guadalupanos ignorantes, voluntariamente ignorantes, una cosa grave. Esto cada vez crece más. La descristianización también tiene sus frutos, desde luego, en contra del guadalupanismo. Muy bien, por último vemos a los antiguadalupanos, a los falsos conocedores. Miren, quien ha querido investigar un poco más de la Virgen y ha profundizado, no hay manera de que no sea guadalupano, porque la verdad am, no es si te acomoda.
no es si te gusta, no es si... esto ya lo vemos desde luego en nuestra cultura, que ya no existe la verdad, sino solo el relativismo y mi verdad y lo que yo pienso y lo que yo creo y esto es. Pero el historiador no puede vivir de eso, tendría que vivir, o sea, tiene sustento sus investigaciones y sus formas en la verdad. Entonces, por eso decimos falsos conocedores, porque han conocido, pero voluntariamente han bloqueado el conocimiento que no les conviene, ¿sí? Son convenencieros en la verdad. Y si encuentran algún documento, lo desechan. Y solamente encuentran y le dan sustento a sus teorías de una manera dolosa. Eso es lo importante de estas personas. Son dolosos, son soberbios. Buscan no ser guadalupanos voluntariamente, teniendo sustento en su falsedad, en la falsedad histórica. Porque si existe un historiador honesto, como los ha habido, que encuentra documentos, que encuentra, que encuentra documentación, entonces, naturalmente, se vuelve de guadalupano, ¿no? O a lo mejor no devoto de la Virgen, pero no antiguadalupano. Por eso todos estos muchas veces traen otras tendencias, traen otras líneas, como puede ser, pues que sean protestantes. Hay algunos en la red que hablan en contra de la Virgen que son protestantes. Pues claro, como ellos no quieren a la Virgen de Guadalupe, ahí está la raíz de su antiguadalupanismo. Y después le encuentran y le encuentran y le buscan y se la pasan mintiendo y ellos saben que mienten. Y hay otros que simplemente por hacerse famosos, por tomar una postura más o menos, no presentan nunca ningún dato. Bueno, eso es dolo, eso es malicia. Por eso son falsos conocedores y son antiguadalupanos. Lo que hacen, lo hacen con toda la voluntad, con toda la hazaña en contra de la Virgen de Guadalupe. Bien, vamos a seguir adelante. Mm, mm, Perdón. A ver, como que no me deja cambiarle. Vamos a ver si me sigue. Bueno, voy a compartir otra vez la pantalla. Se cerró aquí, pero aquí la tenemos. Muy bien. Para poder incluso empezar a argumentar o empezar a tener bases para poder argumentar, desde luego todo es el conocimiento, ¿no? Entonces, encontramos aquí un triángulo muy interesante que nos va a ayudar y que en algunos casos va eliminando ya teorías y hipótesis de estas pseudo guadalupanas o antiguadalupanas. Sabemos quién es ella, la Virgen de Guadalupe, quién es la Madre de Dios, la Madre de Dios. Entonces, por ejemplo, esos guadalupanos culturalistas, esos guadalupanos eh, que le acomodan ahí las cosas, si saben quién es, se les acaba esas hipótesis. No saben quién es. Están viendo la están tomando como una cuestión nada más religiosa sin tener el conocimiento, ¿no? La otra es, ¿qué sucedió? Bueno, pues son las apariciones de la Virgen y esto es muy importante, por eso se llama así nuestra sesión del día de hoy, las apariciones de la Virgen. Ahorita la vamos a ver más adelante, pero esto es lo que sucedió y lo que está documentado. Resulta que no hay ninguna teoría de todas las otras, ninguna documentación de todas las otras cosas y nadie duda nada de eso. Y de lo que sí está documentado, por demás documentado, y ahí es en donde viene el ataque, pero aquí se acaban los providencialistas, aquí se acaban los indigenistas, sabiendo qué sucedió, ¿no? ¿Por qué y para qué? Bueno, pues la trascendencia de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, de la Madre del verdadero Dios, lo que generó históricamente la evangelización más grande de la historia, no es cosa menor, la evangelización más grande de la historia. Entonces entiendes que no puede ser industria humana, ni la imagen, ni la historia, ni la trascendencia. No hay manera. Estaríamos hablando ante la mejor estrategia de influencia y manejo de más jamás inventada.
Y entonces tendríamos que dudar, ¿no? De que alguien humanamente lo haya podido crear. Yo, es que no sé qué creen estos antiguadalupanos que se reunieron ahí, los padres, hicieron una sesión creativa a ver qué estrategia hacían. ¿Tú crees que estaba el tiempo para eso? No estaba, y esto es gala del desconocimiento, de la ignorancia en el tema. Se andaban matando unos a otros. ¿Tú crees que había ese momento de paz, de claridad, como para lo que dicen que sucedió? Entonces, entender el porqué y la trascendencia termina por aplastar todas las hipótesis. Pero hay algo muy importante en todo esto que es la verdad, la honestidad en la investigación, que para el guadalupano y también para el antiguadalupano, si existe, no va a haber antis simplemente va a haber guadalupanos, porque está la verdad. Es lo mismo con nuestra iglesia, con nuestra fe. Las apariciones de la Virgen de Guadalupe son la base de toda la trascendencia de la Virgen de Guadalupe, de su evangelización, de su imagen y todo. Si no están las apariciones de la Virgen, o sea, vamos a hacer unas hipótesis eh, al revés, o sea, quitemos las apariciones, nos deja un mundo de dudas. Por eso los antiguadalupanos, por eso estos pseudohistoriadores, por eso los que se han hecho pasar por guadalupanos y hablan en contra de la Virgen de Guadalupe, atacan las apariciones. No es una cuestión casual, es una cuestión programada, estudiada, lo han analizado mucho más que lo que podemos analizar en esta, para ellos es clave destruir las apariciones, porque si no están las apariciones, pues la Virgen simplemente es un elemento cultural y entonces la versión culturalista pues tiene sentido. Si la Virgen, si las apariciones no existían, pues los provincialistas, pues claro, claro, todo es providencia de Dios, no nos quedará de otra. Ahora, algo muy importante, amigos, imaginemos, o sea, partamos de la hipótesis que no existieron las apariciones. ¿Qué pasaría con nosotros guadalupanos? ¿Dejaríamos de creer? Pues no, tenemos advocaciones aquí en la ciudad y seguramente ustedes en su ciudad, de advocaciones a la Virgen de Guadalupe y a otros santos, devociones populares, que no, en donde no hubo una aparición. Les voy a platicar acá la experiencia en la ciudad de Guadalajara, la Virgen de Zapopan. Nunca nadie ha hablado de que se apareció la Virgen de Zapopan. Todos sabemos que la traía Fray Antonio de Segovia. ¿Y eso nos hace quererla o no quererla? ¿Amarla más o no tenerle devoción? Claro que no. O sea, no nos estamos empeñando en que existan las apariciones porque sí. No, no, no. Que quede muy claro. Simplemente estamos viendo que es el punto central del cual se desprende todas las teorías guadalupanas, las más sencillas y las más profundas, que por eso no podemos dar pie a que se quite la verdad de las apariciones de la Virgen. Ahora, si se apareció, ¿por qué vamos a decir que no se apareció? Ahí están las documentaciones, está todo el contexto histórico para dar veracidad a las apariciones de la Virgen, como lo hizo en Fátima, como lo hizo en Lourdes, como lo hizo en el Pilar, como lo ha hecho tanto la Virgen como Dios nuestro Señor en, no digo en incontables ocasiones, desde luego muy reservadas, pero ha estado. Y nunca escuchamos telas de juicio de otras apariciones. Pero de la Virgen de Guadalupe, recordemos las primeras diapositivas en donde hablábamos de este duelo entre el demonio y la Virgen. Y desde luego, pues claro, se ha empeñado en destruir a la Virgen y entiende que las apariciones son el punto principal. De ahí han venido estos, que después los van a conocer en otras conferencias, que se han hecho pasar por guadalupanos, así con las viejas mañas de los enemigos de la fe. Y nos lo dijo nuestro Señor, lobos disfrazados de ovejas. Así ha sido. El principal antiguadalupano de infeliz memoria era un aparente guadalupano. Y nada más, siendo guadalupano, soltó 70 tesis de antiguadalupanas. Fíjate nomás, tú dime si no hay dolo. Entonces se confirman lo que estamos diciendo, ¿verdad? Este que se llamaba historiador y que muchos lo tenían como historiador. 70 tesis, no soltó una cosita, 70 tesis. Todas con dolo, cosas comprobadas. Claro que hay ataques contra la Virgen. Y esas situaciones de este señor, Joaquín García Izcabalceta, son las que han dado pie
al antiguadalupanismo práctico, incluso a ese ignorante que decíamos de nuestros amigos y de nuestros vecinos. Todas esas teorías vienen de eso, de esa primera vez, de esos antiguadalupanos con perfidia, con odio, con dolo a la Virgen de Guadalupe. Pero la base de todo eso es poner en duda, o para ellos, dar por hecho que no existieron las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Y es que si las apariciones de la Virgen de Guadalupe no son ciertas, vamos a partir de esa hipótesis, que no fueran ciertas, pues muchas cosas no tendrían sentido y no podríamos defenderlas. Por ejemplo, está la versión de que Juan Diego no existió. Si las apariciones no existieron, pues, ¿cómo verificas que, o sea, dónde está esa conexión histórica con Juan Diego? Que la Virgen de Guadalupe no es una pintura, no es industria humana, es la imagen, la estampación de ella como es, allá en el cielo, en la eternidad, haciendo algo único en la historia, único en la tierra, único en la humanidad, dejando su imagen como no la hizo en ninguna parte del mundo, no tendría sentido si no hay apariciones. Claro que toma fuerza toda esa teoría, tomaría fuerza la teoría de que es una pintura nada más. Y tendríamos que empezar a ver otras cosas. ¿Y quién la pintó? ¿Y fue aquí? ¿Y fue allá? ¿Y por qué le pusieron estos elementos? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué la pintura no se ha desvanecido? ¿Y por qué pintaron en una tela tan gruesa? Y mil preguntas que surgirían a partir de esa hipótesis de que alguien la pintó. Todo una vez que echamos abajo las apariciones de la Virgen. Por eso no podemos. Por eso les anticipo, o sea, también esta sesión y las que vienen tienen el objeto de prepararnos a lo que se viene. Casi cada 50 años, que la Virgen cumple 50 años, así como pues los guadalupanos y la iglesia lo ven como un jubileo, hacen esfuerzos especiales por su devoción, por su imagen, por su honra, pues los enemigos también, ¿verdad? Los masones, los protestantes, hacen su lucha. Y la lucha está en destruir o en demostrarle, entre comillas, mucho ojo, no estoy, lo que quieren es que no existan las apariciones y entonces todo se hace humano, todo se hace mundano, todo se hace material y cualquier hipótesis tiene sentido. ¿Cuál es nuestra misión como guadalupanos? Defender las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Aquí lo vemos en otra diapositiva, pues sí, de una forma gráfica un poco más, eh, se escucha fuerte, pero satánica, ¿no? Este juego de colores, el fondo negro. Eso. Es el satanismo obrando en contra de la Virgen, claro que sí, con toda la honestidad lo puedo decir. De ahí han surgido estas versiones que Juan Diego no existió, que es una pintura, que la trajeron los españoles, que es la Coatlicue disfrazada, que los indígenas eran tontos, que se creyeron, que los engañaron. Es más, hay tantas hipótesis por ahí que ni siquiera toman coincidencias. Se pisan teorías unas con otras. ¿Eso pasa con los guadalupanos? Claro que no. Hay una sola verdad. Eso creemos todos y tan tan, se acabó. Y allá hay versiones y que no, que una pintura, que un indio Marcos, no, que no la pintaron aquí, la pintaron allá, porque no existió un indio que tuviera los dotes, la capacidad técnica de pintura para hacer una obra de arte como esa. Y empiezan las versiones, y empiezan las versiones, y el pobre guadalupano ahí con su fe media tambaleándose, pues claro que se confunde. El joven que no ha sido formado, por eso insistimos en la formación de niños y jóvenes que andan en estos relajos psicológicos naturales de la edad y amiguitos de mala influencia, pues claro que se confunde. Si no tenemos, si no podemos defender, si no tenemos la certeza, si nosotros no estamos convencidos de las apariciones de la Virgen, entonces cualquier cosa pudiera ser. Esa es la base de todo este círculo que veíamos anteriormente, esas dudas de las apariciones. ¿Cómo sabemos que realmente? Porque, bueno, ok, estamos hablando de las apariciones, pues tiene que haber una forma en la que la demostremos. Bueno, por dos, hay dos argumentos y uno muy importante. Uno es la tradición oral. La tradición oral no se puede descalificar, aunque los historiadores muchas veces lo hacen, porque muchas de las cosas que han acontecido a lo largo de la humanidad se han transmitido a través de la comunicación verbal, de lo que le cuenta el uno al otro. Entonces, si vamos a considerar que todo esto es un invento, que no se apareció la Virgen, entonces
O sea, ¿cómo explicamos esa tradición oral? Se juntaron y empezaron a esparcir el rumor así nada más, a ver, échenle. Pero ¿y quién, pues? ¿Dónde está el documento de eso? Los españoles no, porque ellos al principio no querían que ni los indígenas, ni los, o sea, los frailes españoles no pudieron haber inventado esta historia, si estamos hablando de esa hipótesis, porque ellos no estaban de momento tan de acuerdo en que se visitara la imagen porque no sabían qué era. No, no, todavía no daban crédito a que hubiera sido una aparición como tal. Algunos, no todos, pero Fray Juan de Zumárraga desde luego que sí. Pero había otros en donde decían, a ver, no, 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 no vayan para allá, le pedían a los mismos españoles que no peregrinaran hacia el Tepeyac. Si ellos lo hubieran inventado, pues al contrario, la promoverían. Y lo que vemos en los datos es que los evangelizadores españoles al principio no supieron qué hacer con la Virgen de Guadalupe como tema. Si era de ellos, pues claro que sabes qué hacer, o sea, era parte del plan. Claro que empezarán, no, pues es que fingían no estar de acuerdo para darle, y ya vamos a empezar con esto, todas estas salidas extrañas, ¿no? Pero así sucedió. Y se lo contó, Juan Diego se lo contó a Antonio Valeriano y se lo contó a mucha gente. Y de ahí otros se los contaron a sus descendientes y de ahí a otros. Y por eso se sabe lo que pasó. Como muchas veces se sabe lo que pasó con personas que ya no conocemos porque ya murieron. No me voy a contar la anécdota así rapidísima. Yo no conocía a mi abuelo paterno y falleció él en un rancho en la ciudad de Zacatecas, en una situación bastante peculiar, pero natural de la época. Y se cuenta tanto esa historia, o se ha contado tanto esa historia en casa, que todos no sabemos la misma versión. Y cuando en alguna ocasión nos ha tocado visitar por allá el pueblo de donde, en donde murió, te platican del difunto Santiago, se llamaba Santiago mi abuelo, y te cuentan la misma historia. O sea, ahí está tradición oral, esta comunicación, esta transmisión de la verdad a través de la palabra. Así me lo contó mi abuelita y después me lo contaba mi papá y he escuchado a mis tíos y es la misma historia y todos es lo mismo. No se puede descalificar. Por eso sabemos que la Virgen se apareció. ¿Dónde está esa tradición oral de que la trajeron los españoles? ¿Dónde está? ¿Dónde está la tradición oral de que fue, de que disfrazaron a la ¿Dónde está? No, son teorías modernas bañadas de racionalismo que, bueno, pues, no, suena lógico, ok, puede ser. No, no, no inventen. Y la otra cosa muy importante son los documentos. Los historiadores antiguadalupanos y otros antiguadalupanos que a lo mejor no son historiadores, quieren que haya documentos así como, como en la actualidad, ¿no? Como, que hubiera una internet en 1531 en donde se hayan subido datos y momentos y a lo mejor un video de... No, pues, obviamente no se tienen esos documentos, pero descalifican todo lo que es de la época, al punto que dicen, es que no hay documentos. Fíjate, ahorita lo vamos a ver, pero no dicen, hay algunos documentos, no dicen eso, no dicen, hay poquitos, no dicen eso. Dicen, no hay documentos. Eso es dolo, eso es malicia. Y uno de los documentos, con lo cual se les debería, con ese, básicamente acabar todas sus teorías antiguadalupanas, es el Nican Mopogua, escrito por Antonio de Valeriano, que escuchó a Juan Diego, su versión, y la escribió en el Nican Mopogua. De ahí conocemos la historia de las apariciones de la Virgen, no la historia de México, no la historia del contexto, no lo que pasó después, conocemos la historia de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Mm, haciendo como ejercicio, o sea, el antiguadalpano. Oye, es que esos son invenciones. A ver, ¿y qué me dices del Nican Powell? Ah, no, es que ese también lo escribieron los españoles. Pero ¿cómo un español lo escribió en letras náhuatl, como está el Nican? Ah, no, es que le pidieron a un indígena que sí sabía escribir y que entonces pusiera la versión ahí. Y entonces todo rebuscado, todo forzado, todo. Solo porque no quieren creer en la verdad de las apariciones. Así pasa. Entonces, así de fácil, sé que no es fácil, pero así puede ser incluso esos pequeños debates que puedas tener en casa por reconquistar el corazón de tu hijo que lo ves que se está perdiendo, ¿no?
que a lo mejor lo llevabas al santuario, a la basílica, te acompañaba a tus actividades guadalupanas y que ahora pues es uno de estos antiguadalupanos ignorantes, que no quiere saber nada. No, jefa, esos son puros inventos. No, puras cosas inventadas, amado. Usted se cree cualquier cosa. Y, a ver, hijo, Pepe, Pepe, espérate, ven. Demuéstrame que no se apareció. Yo te demuestro que se apareció. Tú demuéstrame que no se apareció. Tú dices eso. Bueno, como les dije, seguramente ese joven ni entraría a la discusión, es decir, más triste, ¿verdad? Híjole, ni siquiera puedo hablar con él. Pero si entra a la discusión, la tienes de ganar porque están todos los documentos, principalmente el Nican Mopogua. Miren, les decía, estos antiguadalupanos dicen, no hay documentos, esa es su frase favorita, no hay documentos, no hay documentos. Bueno, para la canonización de Juan Diego, que tenemos la dicha, el honor de conocer, compartir y estar con Monseñor Eduardo Chávez, que fue quien postuló a Juan Diego, nos ha contado varias ocasiones, ya sea en los encuentros guadalupanos, en los congresos, lo vamos a tener en un par de semanas por acá, en la ciudad de Guadalajara, nos ha contado esta anécdota. Cuando él ya estaban analizando la causa de canonización de Juan Diego, y llega a una reunión providencialmente en donde ahí ya habían definido que el proceso de canonización no iba a seguir porque no había documentos. Providencialmente, en ese momento el padre traía los 2.500 documentos que él personalmente tiene. Es decir, que hay muchos más, porque no puede tener todos, ¿verdad? Hay muchos más. Pero él traía en ese momento sus cajas. Me dice, espérate, ¿cómo que no hay documentos? O sea, no me sale con eso. A ver, ahí te va esto, ahí te va esto. Y entonces los que están a cargo de esa sección volteaban a ver a los otros, que fíjate, mexicanos y antiguadalupanos, que decían que no había documentos, como diciendo, espérate, a ver, no tiene sentido. Me acabas de decir que no hay documentos y viene el padre con unos bonchezotes de documentos. Algo está mal. O sea, de menos hay dolo. No puedes decir eso. Porque, insisto, ¿cuándo han escuchado a algún antiguadalupano? Ojalá no escuchen ninguno, pero si alguno han escuchado decir, es que hay poquitos documentos. No, para ellos no hay nada, no hay nada. Y algo que dicen mucho, pues es que no hay documentos del primer siglo. Claro, era el siglo más complicado. ¿Quiénes sabía escribir en México? Pues algunos cuantos que quieren que haya libros y documentos y que Juan Diego hubiera firmado allí su testimonio de que, no, ¿cómo crees? O sea, era el siglo más complicado. Pero aún para esos, que incluso hay algunos que están considerando hacer producciones cinematográficas para confundir, imagínate el dolo, la insidia, para confundir a la gente. Y no sé si finalmente así se llama, pero nos comentaron alguna vez, están haciendo una película que se llama El siglo del silencio. ¿Qué dicen ellos? Que en ese primer siglo, que como no hay documentos, la historia de la Virgen empezó a partir de 1600 y tantos, que es cuando empieza ya a haber más documentos. O sea que al principio eso es falso. 1531 en adelante todo eso es falso. Ajá, bueno, si no hubiera ningún documento, pues híjole, ¿cómo le haces, verdad? O sea, la lógica te dice, "Ay, híjole, hay 300, más de 300. Hay testamentos que hablan de la Virgen de Guadalupe. Está el testimonio de un pirata inglés que naufragaron y viene a agradecerle a la Virgen de Guadalupe. Todo es en ese primer siglo del silencio. Hay relaciones históricas de Bernal Díaz del Castillo que ni siquiera pretende hablar de la Virgen de Guadalupe, la menciona nada más como una referencia geográfica. Geográfica, ahí donde está la Virgen de Guadalupe. ¿Cómo pudo haber estado la Virgen si la inventaron hasta un siglo después? Hazme el favor. Todos estos documentos para ellos no sirven de nada. Testamento que habla de Juan Diego, el códice de Escalada, no, no les dan ningún valor. Por eso esos antiguadalupanos son dolosos, son falsos conocedores, porque si algo conocen, no están siendo honestos. Y aquí les presentaba algunas cosas. Bueno, estamos llegando al final de esta sesión. Yo le decía, no vamos a poder profundizar en la argumentación, es un tema complicado. Si alguien tiene alguna situación especial, con mucho gusto podemos abrir alguna duda especial, con mucho gusto, pues en un ambiente de caridad cristiana se hace el debate, porque no se trata de decir así es y se dice así lo decimos y tan. No, existe todas estas pruebas. Con mucho gusto nos prestamos para esta situación porque también tenemos esa obligación de decir la verdad. Entonces, hay algunas cosas.
que de estas hipótesis que surgen a partir de que se descalifican las apariciones de la Virgen, que simplemente les voy a dar como una probadita de que se puede demostrar bien fácil. Dicen ellos, la Virgen no se apareció y por tanto Juan Diego ni siquiera existió, dicen, ni siquiera existió. Así decían los padrecitos que no quería que se canonizara a Juan Diego, no decían si era bueno o malo, decían, es que no existió Juan Diego. Bueno, aquí nada más en este texto se mencionan dos documentos que tenía el señor Buturini, ¿no? Que uno era un testamento de una familiar suya, que incluso dice con quién se casó, en dónde vivió y lo que pasó con la Virgen. Ese testamento existe y está, ¿cómo se dice? Eh, en estas oficinas donde se hacen los testimonios y eso, está firmado por notario. ¿Existió, Juan Diego? Claro que existió. Aquí está el códice de escalada, este es reciente. Mira, si esto fuera un invento, pues, o sea, desde al principio fabricas todas las pruebas y las das a conocer y las cuidas tus pruebas porque son mentiras, ¿no? Esto se conoció apenas el siglo pasado. En un tianguis se encontraron, esta anécdota también la conocemos por Monseñor Edo Chávez. Y entonces, pues, las personas que tenían este códice, pues le querían poner un precio más alto. Entonces, se llevó a historiadores de la UNAM para que le dieran fe y legalidad a este documento. Se dio fe de que era un documento de 1548, de ese siglo en el que hablan de que no hay nada. Y allí está Juan Diego y allí está la imagen de la Virgen, como en aparición, no en eh, no en un bulto, ¿sabes? Son pruebas muy ligeras de esto. La Virgen de Guadalupe no se apareció, es la misma Virgen de Guadalupe que está en Extremadura, España. ¿Hay una Virgen de Guadalupe en España? Sí. ¿Antes de la Virgen de Guadalupe? Sí, sí. Y hay que verlas. ¿Son la misma? No. ¿Se llaman igual? Sí. ¿Son la misma? No. ¿Se parecen? Pues no, en nada. En nada. Y sé que esta argumentación puede ser muy sencilla, pero simplemente para que se den cuenta de la insidia, ¿no? A ver, los católicos sabemos pues que en un orden de jerarquías es Dios por encima de todo. No tiene comparación, pero es Dios primero, ¿no? Dios primero, después lo demás, después la Virgen, después todo lo demás. Entonces, en esta teoría, dicen que alguien pintó a la imagen de la Virgen de Extremadura de España y se la trajo en una tilma. No sé cómo sabemos, no sabemos cómo llegó una tilma para allá, ¿no? Desde ahí. Pero que pintaron a la Virgen de Extremadura de España, la pusieron en la tilma y se la trajeron a México para que los indígenas creyeran en ella. Pues resulta que en el vestido no se parece, en la postura no se parece, en el tamaño no se parece, en las facciones no se parece. Y lo más importante, esto es a título personal porque no soy un conocedor experto del asunto, pero yo como católico que me impiden hacer una pintura de una imagen de la Virgen que tiene al niño Jesús, no lo puedo emitir. A lo mejor todo lo demás darlo por hecho, ¿no? Pero quitar al niño Jesús, que es lo más importante de la imagen, más que la Virgen, y no ponerle en la Virgen, no tiene sentido. Esa época menos, ¿no? Que estaba la Inquisición fuerte, o sea, esas eran blasfemias graves, no tiene sentido. Pero esto dicen los... Claro, todo esto toma sentido si quitamos la aparición. Que la Virgen de Guadalupe, que es la Tonantzin Coatlicue. Bueno, Tonantzin en náhuatl significa madre. Entonces decían la madre Coatlicue, así decían los aztecas, pues sí. Y entonces le han puesto mucho la Tonantzin Guadalupe. A ver, hay que tener mucho cuidado con esas terminologías, porque al final es parte como de este guadalupanismo indigenista que termina dándole entrada a esta teoría de, ¿qué dicen ellos? Que disfrazaron a la Coatlicue de Guadalupe y que los indígenas eran tan tontos que se la creyeron. A ver, vean la imagen, por favor, vean la belleza de la Santísima Virgen de Guadalupe. Vean a la Coatlicue, vean a la Coatlicue. Una cosa horrible, totalmente distinta. La otra es la estética, la belleza, la magnificencia gráfica. Y esto, bueno, pues será arte azteca, no digo que no, pero arte azteca. Nada que ver con lo otro. Nada que tú crees que le hubieran puesto un manto y de esa forma, no, por favor, pues no eran ciegos ni, no, es que no hay manera pues de estas, pero
quitan las apariciones de la Virgen y entonces tienen que encontrar una justificación a la trascendencia, a ese por qué y para qué, y le inventan cualquier tontería, pero cualquier tontería. Por eso aquí en la ciudad tenemos una blasfemia de 12 metros, hay un sincretismo que fusiona estas dos y es una porquería, una falta de respeto, una blasfemia de escultura. Entonces, esto no pudo haber sido, ahí las vemos, pues, completamente distintas, ¿no? No tienen ningún fundamento. Y los, porque la teoría dice que esto fue inspirado por los frailes, que a su vez la empezaron a difundir y los indígenas tontos se la creyeron. ¿Tú crees que los frailes iban a validar esto? Era pena de muerte. Era pena de muerte el que estuviera con cualquier, porque recuerden el, la, ay, se me fue, la Inquisición, o sea, no, todas las brujas y todo lo que era fantástico, que no era de la religión, era pena de muerte. Esto era algo, venían a morir los frailes por amor de Dios. Ni siquiera tenían ¿cómo decirlo? O sea, no era parte de sus objetivos el tener que crear una estrategia, porque no, los andaban matando los mismos españoles de la primera audiencia. ¿Tú crees que iban a salir con algo así? La iglesia los hubiera comulgado, el rey los hubiera mandado matar. Entonces, todas estas teorías surgen si quitamos las apariciones. Esta es la diapositiva más importante. Las apariciones son la base de la devoción guadalupana. Y hay que tener cuidado porque son también el foco de ataque en la actualidad. Bueno, mis amigos, esta es una introducción a los próximos temas en donde nos vamos a dedicar a argumentar con más profundidad eh, a favor de la Virgen, ¿verdad? Donde cada una de estas teorías, de estas hipótesis antiguadalupanas, pues las vamos a desnudar y las vamos contraargumentar teniendo como base la verdad. La verdad, eso es lo más importante. Muchísimas gracias por su tiempo. Voy a dejar de compartir la pantalla. Recuerden que para las participaciones, si alguien quiere, no son obligatorias. Si alguien quiere participar, también es de manera voluntaria el tema de la cámara. Nada más les pedimos para los que quieran participar. Vamos a iniciar aquí con eh, Rocío Reina. Si quiere compartirnos algo, tiene algún comentario, con muchísimo gusto. También se encuentra por aquí Rosy Zamora, si algo... ya se... Gracias, maestro Pedro, no tan solo para darle las gracias. Un placer saludarlo, escucharlo, todo este esfuerzo que se está haciendo y que realmente apreciamos todos. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Le saludo con muchísimo gusto, maestra Rocío. Eh, eh, ya después nos contactaremos por ahí para seguir con el tiempo de los demás. Ana María tiene levantada la mano. Permítame si quiere, ahorita le vamos a compartir el micrófono con todos, aunque sea un momentito pequeño, pero aquí como me van apareciendo en la plataforma, pues así lo voy nombrando. Me sale aquí Adriana Silva. ¿Quiere hacer algún comentario, Adriana? La saludo con mucho gusto. Bueno, también compartimos el micrófono con Frank Chacón. ¿Algún comentario? Mónica Teresa, ¿algo que nos quiera compartir? Buenas tardes, no, nada más muy agradecida, escuchando, aprendiendo, gracias. Muchas gracias, Mónica. La saludamos con gusto. Dios la bendiga y les encargamos sus oraciones. Moto G9 Plus. Samsung SM. Que nos quiera compartir. Está también Lolis México. Bueno. Patricia Elizabeth Guardado Gutiérrez. Hola, buenas tardes. No, pues también aquí aprendiendo, porque, ay, también como dices, en mi área de trabajo es puro estar hablando, pues mal de nuestra Santísima Madre y pues es uno contra siete. Y Ujú, como no estoy muy bien, pues empapada, yo amo a nuestra Santísima Madre, pero desgraciadamente no conozco mucho. ujú.
que la amo, hago el rosario y todo, pero no sé su historia. Sé Así es. que tiene una gran participación con México, Ujú, pero no conocía tanto. Hasta ujú. ahorita que estoy escuchando, nada más espero que se me haya grabado para poder Sí. No, compartir. déjeme decirle algo, es insuficiente, o sea, realmente prepararnos para, yo creo que ahí tiene una misión importantísima que es intentar, ¿eh? Recuerde, la Virgen le dice a Juan Diego, lo que está de su parte no creo que esté el convencerlos, pero está en intentarlo. Y ya está haciendo un primer esfuerzo conectándose a esta sesión. Eh, lo que podemos hacer, y con mucho gusto lo compartimos, entendiendo la trascendencia que podría tener ese esfuerzo, es que hagamos un curso especial en el que incluso podamos debatir para esas personas que en este momento no tienen estas consideraciones con la Virgen. Voy a dejar mi número en el chat y si quiere de manera personal por ahí me escribe y vamos buscando como esta forma y usted por allá en su trabajo les va platicando, oigan, a ver, ¿ustedes aseguran esto? ¿Qué les parece si lo vamos? O sea, no puede haber dos verdades, alguien está mal. Pero no se trata de exponer al que está mal, sino de que todos sepamos la verdad. ¿Qué les parece? ¿Les gustaría? Yo les consigo por ahí un crucito, una plática, o incluso, si quieren, una especie como de debate, ¿no? No pasa nada. Tratando de apoyarle en lo que creo que está de su parte, que es hacer el esfuerzo. Entonces, si gusta, le dejo por ahí me comunica, y más adelante con gente más preparada, ¿eh? Porque yo no lo soy, pero hay gente que realmente le puede dar, con cualquier argumentación con la que le vayan a salir, hay respuesta. Con esa seguridad le digo. Ah, pues muchísimas gracias. Pedro Durán para servirle, allí en el chat de la sesión está mi número, me escribe un WhatsApp y vemos qué podemos hacer, lo intentamos con mucho gusto. Gracias. Bien, Lolis México, ¿algún comentario? Raquel Velázquez, Arturo Sepúlveda. ¿Qué tal? No, muchas gracias. Solo agradeciendo el tiempo que se dio para dar esta conferencia y preguntar si va a estar disponible la grabación Sí, en alguna plataforma. así es, va a estar disponible yo creo que en esta misma semana y hacerle la invitación pues a las siguientes sesiones en donde ya profundizamos, en donde ya podemos tomar un poco más de firmeza y creo que esto pues sirve de poco, simplemente es una introducción y les agradecemos que la puedan ver y difundir a través ahí de la red, pero sobre todo prepararse pues a lo bueno, ¿no? Que es lo que viene. Muchísimas gracias, Arturo, le mando un abrazo. Ah, bueno, están. Híjole, espero no saltarme a nadie. Bueno, ¿qué les parece si hoy cambiamos la dinámica para no estar mencionando a todos uno por uno? Ah, bueno, no me quedan muchos. A ver, tenemos a 90 59 95 que se suele conectar aquí a las sesiones, pero no me ha aprendido su nombre. A Samsung MA356. Hay una función aquí mismo en Zoom en el que se puede cambiar el nombre. Búsquenla por ahí y cambien el nombre de la sesión para no mencionarlos como sus aparatos vienen, ¿no? Redmi 10 2022, si alguien quiere por ahí comentar. Carmen Delgadillo, Norma Torres. Ay, la pobre Ana María la tenemos acá con la mano levantada. A ver, le vamos a dar la voz a Ana María. Ana María, le escuchamos con mucho gusto. Buenas noches Buenas desde la noches. Florida. Ah, Muchas gracias por la invitación. Somos del grupo Quisu Dios Global. Aquí hay que hay muchos de nuestro grupo allí. Muchas gracias. El señor Refugio nos mm, invitó el lunes, que tuvimos una charla con el señor Refugio. sí, Le queremos dar muchas gracias. Bueno, mi comentario es que si no se puede rescatar la Virgen en el propio México, lo haremos desde otros países. Vamos a hacer la hora guadalupana. Yo estoy tratando. Nosotros tenemos personas de todas partes de Latinoamérica y voy obviamente a empujar la hora guadalupana porque es por medio de la oración que se rescatará a México. Eso lo tengo bien, bien mm, claro. sí, así Por es. medio de sí, porque va a ser por medio, cuando la Virgen vino, claro, ella le aplastó la cabeza a Satanás, a la serpiente, Sí, pero es que hubo un Pentecostés, porque la Virgen es la esposa del Espíritu Santo. sí, Entonces,
hay que orarle a la Virgen y pedirle el milagro nuevamente de Sí, ese Pentecostés, que surja ese Pentecostés por medio del Espíritu Santo. Y como yo le decía al Señor Refugio el lunes, la única forma va a ser por medio de la oración del Santo Rosario, que es lo que pide ella, así es. y hacerlo en familia, comenzando por ahí. La cosa es que hoy día tenemos el gran problema de los muchachos con las redes, los aparatos no se despegan. Se lo digo, yo tengo un hijo de 13 años y me Sí, cuesta tanto, está completamente adicto a sí, las redes, completamente adicto al TikTok, sí, sí. a, bueno, al celular. Cuando se lo quito, no te estamos cenando, mientras lo estaba escuchando, Ujú. cociné y todo mientras lo escuchaba usted, y estábamos cenando y yo le digo a mi hijo, oye, sinceramente, no te has quitado, estamos comiendo y no ha podido Sí, sí, sí. quitarse ese TikTok del frente, Sí, porque sí. eso es todo lo que se la pasa en eso. Es que es la dopamina, Sí, que, y es la ¿no? realidad de nuestros jóvenes en todo el mundo. Y entonces nos toca a nosotros, que ya vamos entendiendo un poco a esta Mm, edad, el impacto que tuvo esas apariciones de la Virgen, sí, fomentarles a ellos sí, de verdad un respeto, pero de verdad que es el orgullo de Nuestra Señora. Y hay que enseñarles, mira, la Virgen que quiere el bien, mira todo lo que está pasando, así es. toda la violencia que hay en México, porque la gente decide no seguir a Dios. Así es. Todo Y eso bueno, se hay que podría ver. evitar con solamente diciéndole sí a Dios y haciendo lo que Él quiere, que es Sí, que recemos, que es sencillo, el rezo del Santo Rosario es muy sencillo, sí, sí, vamos a sí. hacerlo, ¿no? Ujú. Y encomendándonos a la Virgen María en cualquiera de sus advocaciones, que es Madre de Dios y que entiende con ese amor maternal, no va a abandonar a nuestros hijos. Entonces, que lo que está de nuestra parte es presentárselo, así como, como Juan Diego con el obispo, nosotros presentarle a la Virgen de Guadalupe, a nuestros hijos, a los jóvenes, y rezar por ellos y dejar que en algún momento obre, y seguramente así será. Pues le agradezco mucho, señora María, perdón, digo, con mucho gusto, si ahorita nos queda espacio, me gusta mucho escucharla, estuve por ahí también en esta sesión que tuvieron el lunes y pues felicitarla ya por la gran labor que están teniendo. Déjeme, Muchas gracias. gracias, gracias, le damos entradita a los demás y si no continuamos o cerramos la sesión y seguimos comunicándonos. Lupita Galicia, ¿quieres algún comentario? Carmen Delgadillo. Vemos hoy muchos nuevos, bueno, personas que no habíamos Buenas tocado. tardes. Sí, le escuchamos, Lupita. Ay, pues ya entré un poco tarde, se me durmió el gallo y lo vi desde temprano la invitación que nos hicieron favor, pero sí estoy de acuerdo con la hermanita y pues con ustedes, porque en sí es el mismo fin que quiere nuestra Madre Santísima, ¿verdad? Que seamos unidos, unidos en la oración, eh, por tantas necesidades que hay, especialmente por nuestros niños, nuestros jóvenes, que son el futuro de nuestra, ahora sí, Sí, de nuestro mundo, ¿verdad? y de la Y devoción claro que guadalupana también son el futuro. sí, 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 sí. Eh, yo le agradezco mucho No, el muchas gracias a permitirme ustedes por darse el tiempo, escuchar. por conectarse. Sí, gracias. Me estoy dando cuenta que hay algunas personas que no he mencionado, las menciono, vamos a decir, en bloque, pues si alguna quiere participar, pues con mucho gusto, abra su micrófono. Trini, Pía Verónica, Lorenzo, Laura López, Silvia, Luz Mari Riaño, Verónica Uribe, Naborina, Edwin Limias, que estuvo con nosotros la sesión pasada, recuerdo su nombre. Un aparato que viene aquí como Honor Alt. Bueno, todos abiertos. A ver, tenemos aquí algunas manos levantadas. Eh, bueno, era la señora Guadalupe y la señora Ana María. Guadalupe, la señora Guadalupe Díaz, creo que no la hemos escuchado. ¿Ya la escuchamos? No, buenas tardes. ¿Puedo intervenir? Claro. Sí, sí, adelante. Bueno, dos cosas. Hace mucho tiempo, una compañera, profesora, ella había estado, no entiendo como que de novicia en algún Ujú, convento, ujú, pero me acuerdo que me dijo, asegurando que la imagen de la Virgen, sin decirme si creía o no, ujú, bueno, más bien, lo puso en duda porque ujú. dijo, es que la imagen era
respecto a manto. la Virgen de Guadalupe. 4 sesiones para decir cómo se defiende nuestra señora. Vamos a tener Les pedimos por favor que apaguen su micrófono. Estamos escuchando a la señora. producción de los antigualupanos, serie antigualupanos, pues marca el origen. Señor Daniel Casillas, ¿puede apagar su micrófono? Sí, me espero. Ya. Sí, o sea que era con su manto y tal, pero que no aparecía este ángel que tiene sus alas tricolor sosteniendo la luna. Así es, Pero que como era añadido. daba a entender que a ella le constaba que no estaba antes, entonces que si le habían agregado eso, pues que entonces era falsa. Esa es una intervención. Ajá, muy bien. La otra es que lamentablemente algunas personas, yo soy de la Ciudad de México, vivo relativamente cerca de la basílica, que es algo hermoso eso. Sí. Vemos las peregrinaciones pasar, y podemos ir, pero que comenten que lo que mueve ahí o está la Virgen o se hace hablar de la Virgen por el interés económico que hay por parte de la basílica y que el gobierno no lo permite, pues porque han de tener ahí participación en la delegación en la alcaldía Gustavo Madero. Esas son mis 2 intervenciones para lo que gustes aclarar. Claro, a ver, respecto a lo primero, le voy a responder rápidamente, pero más bien la quiero invitar a la siguiente sesión. La siguiente sesión vamos a hacer un análisis de la imagen de la Virgen de Guadalupe, que es uno de los ataques, ¿no? Este argumento de que es una pintura, y de ahí se desprenden muchas cosas como este tema que ahorita usted está poniendo sobre la mesa, que es los añadidos. Entonces nos preguntan, ¿hay añadidos o no? Es muy normal porque ha habido diferentes versiones, videos que se viralizan por ahí, según eso de estudios. Le respondo no con la experiencia de haber estado cerca de la Virgen, pero sí con la experiencia de haber estado cerca de una persona que ha estado cerca y que ha analizado completamente y que nos ha presentado fotografías que vamos a mostrar la siguiente sesión de ampliaciones a gran escala de todos los elementos de la Virgen. Y entonces, así como se ven sus manos, que nadie ha dicho jamás que sean añadidas, se ve el ángel. Así como se ven las estrellas, que nadie ha dicho que sean añadidas, se ven las plumas del ángel. Entonces, lo que nosotros tenemos referencia, y desde luego que nos vamos a dedicar a investigarlo todo para darle la mejor respuesta, es de que nada es añadido, de que nada se le puso. Está la versión, es una de las versiones que se ha dado, que no decimos que sea con dolo, más bien confusiones que hay, de que se le añadió el ángel y que se le añadió la luna, creo que es por ahí lo que se dice. En algún momento sí se le añadió la corona, pero con el paso del tiempo se le cayó, por eso hay muchas vírgenes de Guadalupe coronadas. Eso sí sí está, eh, históricamente se tienen los registros de cuando se le puso esa corona, pero como era añadido, pues se cayó, pero el angelito no era añadido, no se cayó y está en esas fotos que le vamos a mostrar, está entrelazado, está entre cada nudo de ese maguey que no existe explicación para que siga todavía en existencia. Ahí se encuentra el cabello del angelito, los ojos del angelito, la parte del angelito. Con mucho gusto, esto se lo respondemos. No creo que me vaya a tocar a mí es la siguiente sesión, pero con toda la profundidad, esa respuesta que es muy válida, ¿eh? No está mal, no está mal tener dudas, no está mal. Lo bueno en la Virgen de Guadalupe es que tenemos todas las respuestas. Cualquier duda, incluso estas, que tienen que ver más con la parte gráfica, están las respuestas, gracias a Dios. La segunda, respecto al tema económico, desde luego, no es una situación propia de la iglesia o propia de la basílica. Hay que entender cómo funcionan las situaciones turísticas y los patronatos, ¿no? Que eso ya muchas veces lo maneja gente que no es de la basílica, gente que no tiene realmente devoción a la Virgen, sino que pues más bien lo están viendo por otra situación, que es la económica o el posicionamiento, y generan pues un montón de estrategias comerciales y humanas, y eso es una falta de respeto grave a la Virgen de Guadalupe. Esos no son guadalupanos, los desde No, el gobierno tampoco. Entonces, no, ya dije.
Entonces, es una situación grave que nosotros tenemos que procurar hacer actos de desarrollo. Difícilmente va a cambiar, ¿no? Ya se va trastocando el fin devocional, pero a medida, lo que sí podemos hacer nosotros es eso, es rescatar la devoción con nuestro pequeño pedacito de México, con nuestra pequeña colonia, con nuestra pequeña familia, advirtiendo de estos temas de que si vamos a visitar la Virgen, dejemos atrás. Miren, pasan cosas tan graves que los peregrinos que vienen de fuera y que contratan a un guía, el guía les miente acerca de la Virgen, le inventa cosas. Entonces, pues vas a visitar la Virgen y te cuentan versiones que no son ciertas. Eso lamentablemente pasa en la Basílica. Pero la Virgen de Guadalupe, esta es la buena noticia, es más que eso. Es más que toda la parte turística. Su devoción está por encima de cualquier recurso económico. Y nosotros es por lo que trabajamos y lo que tenemos que ver. Y la aliento pues a hacer esa. Espero haberle contestado, aunque sé que de manera muy general y muy rápida. Sí, muchas gracias. No, gracias. Estamos igual ahí por el WhatsApp. Si gustan, podemos seguir todavía en comunicación. Les agradecemos mucho. Amigos, pues ya nuestra sesión se cierra, se supone, el Zoom a las 6:30 y ya son. No podemos limitar la comunicación de nadie, incluso si tuviera alguna duda. Lo que les propongo es que a través ahí del chat me escriban, o si lo quieren hacer en este momento, pues digamos, tenemos 2, 3 minutos, ¿no? Si alguien lo quiere hacer, para que no sientan o no vayan a pensar que nomás se le dio el micrófono a alguno, ¿no? A lo mejor por el tiempo no es posible a todos, pero ahí seguimos en comunicación y con mucho gusto lo compartimos, con mucho gusto hacemos retroalimentación de cualquier duda, de cualquier comentario que tengan. Siempre hemos procurado contestar a todas las personas y de la manera más rápido. La invitación para la siguiente sesión, el próximo miércoles a las 5 de la tarde, sobre el análisis de la imagen de la Virgen de Guadalupe y por qué no es obra humana, porque es uno de los grandes milagros, junto con la evangelización que nos ha prodigado la Santísima Virgen de Guadalupe, y también la invitación para que visiten el canal de YouTube de México Guadalupano, en el que van a encontrar las 8 o 10 sesiones que llevamos, estas sesiones informativas, que aunque pueden ser de otro tema, pues son a favor de la devoción de la Virgen de Guadalupe. Les agradecemos mucho el favor de su atención y la próxima semana nos vemos. Les pedimos rezar por nosotros, por nuestra asociación y trabajemos juntos como Juan Diegos para que viva Cristo Rey y para que seamos un México guadalupano. Bueno, antes de despedirme, Frank Chapocón parece que activó su micrófono. ¿Algo que quieran mencionar? Así rapidísimo. Nos estamos despidiendo. Bueno, deseamos que viva Cristo Rey y viva la Santísima Virgen de Guadalupe. Muchas gracias por el favor de su atención. Dios los bendiga. Nos vemos la próxima.